Hola, bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a esta nueva edición de Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia? Buenas tardes. Bueno, de nuevo aquí en los micrófonos para hablar de esta ciencia en la que destacamos hoy a David Gale. Nos acercas a este matemático judío-americano, nacido en 1921, falleció ya en el siglo XXI, valga la redundancia, en 2008, y destacó por sus contribuciones en teoría de juegos, programación lineal y economía. Háblanos de esta figura, de su obra y de, bueno, al fin y al cabo, de lo que desarrolló y lo que aportó a las matemáticas. Pues David Gale aporta sobre todo desde el comienzo de su carrera muchísimo a lo que es teoría de juegos y economía, entre otras cosas porque no había mucho escrito. Él fue uno de los pioneros y desde luego se le va a reconocer así en los numerosos premios que recibe según va avanzando su carrera. Si hablamos de su juventud, pues como has comentado, nace en 1921 en el seno de una familia judía en Manhattan, en Nueva York. Y bueno, su familia se mudó bastante cuando él era joven, pero siempre dentro de Nueva York. Y esto no le supuso un problema para acudir al instituto, entre otras cosas porque sus padres, los dos, eran universitarios y tenían cierto interés en que David también lo fuera. Entonces él va a acabar sus estudios preuniversitarios en 1939 y se va a enrolar en el College de Swarthmore, una ciudad del estado de Pensilvania muy cerca de Filadelfia. David obtiene allí su graduado en matemáticas en 1943 y va a ser admitido en la Universidad de Michigan para cursar el máster que en 1947 obtiene y le brinda la oportunidad de enrolarse en el programa de doctorado de Princeton, investigando sobre teoría de juegos. Bueno, ciertamente es llamativo que acabara estudiando esta rama de las matemáticas, entre otros motivos porque, tal y como Gale va a contar en una entrevista en el 2004, las matemáticas de Swarthmore no estaban al día, entre otras cosas porque el departamento era pequeñito y entonces se concentraban en lo básico, no estaban, podríamos decir, investigando lo último de lo último. Y bueno, cuando estalla la guerra, él lo que hace es decidir cambiarse a física, entre otras cosas porque se había generado mucha necesidad de este tipo de investigadores debido pues a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, él va a volver a las matemáticas ya que le encantan, lo considera su primer amor y decide continuar su estudio en Michigan, yendo allí por el profesorado. Uh-huh. Cuando estos profesores se jubilan, él se va a marchar de allí y se va a marchar a Princeton en 1947 esperando estudiar topología, aunque esto no llega a suceder un poco también por casualidad. Uh-huh. Al parecer, Albert Tucker, un profesor de Princeton, acababa de recibir fondos de una beca que le permitieron contratar a un par de estudiantes que van a ser David Gale y Harold Kuhn, para colaborar con ellos en teoría de juegos. Gale entra en este campo aprendiendo de manera autodidacta, leyéndose el libro que von Neumann y Morgenstern habían publicado al respecto en 1944, es decir, que era muy cercano en el tiempo, y que inaugura esta rama de las matemáticas. Es decir, que no solamente la teoría de juego era reciente, sino que había poco material al respecto, lo que le va a dar a Gale mucho espacio para innovar y a la vez le plantea el reto de no poder basarse en casi nada. Esta teoría, Amelia, que digamos, como nos cuentas, es uno de los pioneros, ¿en qué se centra básicamente, que tiene que ver con los juegos, así pensado, tal cual? Porque pensamos en juego y pensamos en divertimento. ¿Cuál es su objeto de estudio básico? Pues veréis, la teoría de juego forma parte de las matemáticas aplicadas y usa modelos para estudiar las interacciones entre entidades que toman decisiones de manera racional, en estructuras formalizadas de incentivos, que es a lo que se le llama juegos. Ajá. Tiene aplicaciones en todas las ciencias sociales, particularmente la vamos a encontrar en economía, ya que contribuye a entender el comportamiento humano a la hora de tomar decisiones. A eso nos referimos con toma de decisiones de manera racional. También se va a aplicar, por ejemplo, en lógica y en ciencias de la computación, y su origen va a estar en el estudio de juegos de suma cero. Es decir, aquellos juegos en los que la ganancia o pérdida de un jugador se equilibra de manera exacta con las pérdidas o ganancias del resto de participantes. Es decir, si yo gano, tú pierdes, y si tú pierdes, yo gano. Precisamente sobre juegos de suma cero con dos participantes va a escribir Gale un par de artículos con Tucker y con Kuhn en 1950, llamados sobre juegos simétricos y reducciones de matrices de juego.
Su tesis, también sobre teoría de juego y presentada un año antes, se titula Soluciones en juegos finitos de dos personas. Bueno, una vez que le conceden el doctorado, él va a pasar un año más en Princeton como instructor y a continuación le ofrecen un puesto en 1950 en la Universidad de Brown, donde él ya había estado estudiando un semestre al final de su graduado. Esta universidad está en Providence, en Rhode Island. Y bueno, él lo va a estar encantado. Durante la década de 1950, Gale va a continuar con sus intereses tanto en juegos como en programación lineal, dando lugar, por ejemplo, al libro de 1960, La teoría de modelos económicos lineales. En este volumen se encuentran no solamente matemáticas lineales y sus aplicaciones, sino que al final de cada capítulo van a aparecer una serie de problemas que ayudan a ampliar ampliamente, valga la redundancia, el contenido del texto y que hicieron que el libro fuera muy alabado en su momento y a día de hoy se considera una referencia básica. Lo cual es llamativo porque, bueno, el libro tiene casi 60 años, pero por otro lado, en su momento era de lo más innovador. Gale es de los primeros en entrar en teoría de juego y similares, como comentábamos hace un instante. Y por tanto tiene que recoger todo lo necesario para entender hasta los conceptos básicos. No puede dar nada, por supuesto. Bueno, el puesto en Brown lo va a ocupar durante el periodo 1950-1965, aunque a esto se le encuentran algunos cursos. Por ejemplo, el curso 1957-58, que él va a pasar en la Corporación Rand, en Santa Mónica. Allí va a hacer numerosos contactos, entre otros con George Datzing, que acabaría siendo el responsable del siguiente trabajo que va a conseguir él, que va a ser en Berkeley. También durante este periodo en Brown le conceden una beca Guggenheim, una de dos. La siguiente se la concederían en 1981, si no me equivoco. Y esta se la van a conceder en 1962-63, que va a ser un año después de haber sido nombrado catedrático. Además, le van a conceder una beca de investigación Fulbright para el curso 53-54, que emplea en irse a Dinamarca, donde conocerá a su esposa y madre de sus 3 hijas. Uno de los motivos de los viajes de Gale es que, si bien le gustaba Brown, no tenía allí colegas con quien colaborar. Él podía a lo mejor colaborar con sus estudiantes de doctorado, pero no es lo mismo. Y de hecho, David se encuentra al llegar allí con que no va a poder dar clase de teoría de juegos, sino que tiene que dar clase, por ejemplo, de ecuaciones en derivadas parciales para graduados. Lo que para él implicó pues mucho trabajo de preparación previo, porque no tenía costumbre de dar estos cursos, podríamos decir. Esto no impidió que fuera capaz de resolver el problema de Ramsey, es decir, que no se va a concentrar solamente en dar clases, sino que también continúa con su investigación. El problema de Ramsey lo va a resolver para dimensión n, ya que para dimensión 2 estaba ya resuelto. Bueno, perteneciente a la teoría de crecimiento económico óptimo, el problema de Ramsey parte de la existencia de una función de bienestar social, en la cual uno introduce dinero, la cantidad de dinero que se quiere invertir en diversos sectores de la economía, y la función lo que hace es devolverte la cantidad de bienestar social que genera este gasto. Se trabaja con bienes de consumo, bienes de inversión y se consideran variaciones con el tiempo. Gale lo que hace es resolver el problema para n productos distintos y n productores diferentes. Otro trabajo suyo de esta época que me gustaría destacar va a ser el artículo de 1962, Admisión en Colleges y Estabilidad Matrimonial, que escribe con Lloyd Shapley. En él aparece el algoritmo de Gale-Shapley, que sirve para establecer parejas entre dos conjuntos con el mismo número de elementos, de tal modo que ninguno de estos elementos está mejor con otra pareja, habiéndose establecido previamente un orden de preferencia para cada uno de estos elementos. Posteriormente trabajarían en soluciones óptimas, en soluciones estables, en posibilidad de emparejamiento dentro del mismo grupo, pero originariamente se trabaja con parejas de hombres y mujeres, que es el nombre original del artículo. El propio Gale contó después que tuvieron que cambiar el nombre porque sus jefes, los que le estaban pagando en aquel momento la beca de investigación, que era la Oficina de Investigación Naval, consideraban poco serio el título y este se va a cambiar a Distribución de Personal de acuerdo con preferencias mutuas. Que de hecho, una de las soluciones previas al problema que va a existir antes de que Gale y Shapley se metan a trabajar en él, ya se estaba empleando para emparejar residentes y hospitales. El nombre no llama tanto la atención, pero al fin y al cabo estudia lo mismo, ¿no? Efectivamente.
Bueno, hablando un poco de los jefes de Gale, en 1965 David decide dejar Brown para pasar un curso como profesor Miller en la Universidad de California en Berkeley. Y ellos están tan contentos con él que en 1966 va a ser nombrado profesor de pleno derecho, tanto de matemáticas como de investigación operacional, que es una rama dentro de las matemáticas aplicadas que va a lidiar con el uso de matemática analítica avanzada en el proceso de toma de decisiones, en su mejora y en su eficiencia principalmente. De hecho, él aparece también en el cuadro de profesores de económica, pero nunca llega a trabajar formalmente para esta sección de la universidad. Además, a partir de 1970 se desvincula un poco de investigación operacional y se concentra totalmente en matemáticas. En la Universidad de California va a dar clase un poco de todo, como había estado haciendo en Brown. Va a dar clase de álgebra, de ecuaciones diferenciales, de estadística, de topología, en parte porque no le gustaba limitarse, sino que le gustaba eso de seguir aprendiendo. Cogía un curso en el que a lo mejor no era experto, se hacía experto y entonces lo impartía. Por cierto, me gustaría destacar que Gale va a emplear mucho tiempo en matemáticas recreativas, porque a él le llaman la atención. Desde su juventud, en 1949, él había colaborado con otros matemáticos como John Nash, que es el de la película Una mente maravillosa. Hablamos de él hablamos del equipo, ¿no? Y de él creo que también, creo recordar. Efectivamente, no hace mucho. Pues John Nash y Gale diseñan el juego Hex sin saber que un europeo ya lo había diseñado unos años antes. Y bueno, a Gale se le mete el gusanillo de matemáticas recreacionales y continúa diseñando juegos tales como puzzles con bloques, puzzles con alambre enredado, juegos de cartas, acertijos de ajedrez, O sea así que como ahí juegos sí que nos matemáticos. acercamos más a los juegos que un poco la generalidad de nosotros tenemos en la cabeza, ¿no? Al menos los que no estamos tan familiarizados con la matemática. Efectivamente, como los dos aspectos de los juegos, dentro de las matemáticas y fuera. Bueno, él lo que va a hacer es primero compartirlos con su hija y después, a partir de 1991, lo que hacen es ofrecerle escribir la columna de matemáticas recreacionales de la revista Mathematical Intelligencer, cosa que las ha encantado hasta 1997. Y al año siguiente, en 1998, él va a publicar un libro que se conoce como La hormiga autómata, que va a ser un compendio de estas columnas ordenadas en 24 capítulos, tales como protocolo de preservación de privacidad o el problema del lazo de los cordones de los zapatos. Bueno, Gale quiso abrir un museo con estos puzzles y llegó incluso a construir algunos con palos, con goma elástica y tal, pero se dio cuenta de que era una misión demasiado grande para un solo hombre, así que en su lugar lo que hace es desarrollar en 2003 una página web, MathSite, que va a ser una página web sobre matemáticas pedagógicas, gracias a la beca de $40.000 que le va a conceder la Fundación Sloan para este fin. Posteriormente, en 2007, esta web va a ganar el Premio Internacional Pirelli para la comunicación multimedia de las matemáticas. Bueno, hablando de premios y de becas, me gustaría mencionar algunos de los que David recibió a lo largo de los años. Por ejemplo, nos encontramos que fue elegido miembro de la Academia Americana de las Ciencias y las Artes en 1978 y también le van a conceder el premio Lester Ford al curso siguiente, así como el premio John von Neumann Theory Prize en 1980, junto con sus colegas Kuhn y Tucker. Este premio se le van a conceder por sus trabajos y contribuciones fundamentales en teoría de juegos y programación lineal y no lineal. De hecho, van a llegar a mencionar como un detalle la elegancia de las pruebas que hace Gale, ya que él aborda ese tipo de problemas desde el punto de vista geométrico, que a mí desde luego me llama la atención. Y bueno, en 1983 también va a recibir otro premio, va a ser nombrado miembro de la Academia de las Ciencias Americanas, y un colega suyo lo va a nominar al Premio Nobel de Economía por todas sus contribuciones. Sin embargo, como él se muere en 2008, esto va a impedir que su nominación llegara a más, ya que para ganar el premio uno debe estar vivo. Bueno, pues seguro que esa nominación tenía muchas posibilidades de ganar ese Nobel que Amelia nos comentaba. Y bueno, así terminamos de Cero Aleph, estas matemáticas y judaísmo que llegan hasta Radio Sefarad de la mano de nuestra colaboradora. Gracias por estar con nosotros una semana más, Amelia, y hasta una próxima edición de este programa. Muchas gracias a ustedes.